Hola, ¿cómo están? Yo soy Vicky García. Quiero invitarlos hoy a que vengan conmigo a hacer la compra de mercado. Estoy en mi Kroger local. Normalmente vengo a Kroger o si no a Sprout, depende de lo que necesiten el día. Vengan conmigo, acompáñenme. Ok, cuando voy a escoger los embutidos, normalmente yo prefiero comer la proteína de forma natural. El pescado, el pollito, de esa forma. Pero a la hora de, por ser práctico o porque mi niña quiere un sándwich, siempre escojo el pavo. El pavo que es un poquito más bajo en grasa. Claro, si se ponen a ver, 2 onzas vendría siendo aproximadamente 3 lajas de pavo. O sea, la cantidad no es mucha para la cantidad de proteína. O sea, que vendría siendo comerte 6 onzas para más o menos tener la cantidad de proteína que necesitas. Cuando voy a elegir la leche, normalmente agarro la de almendra. Es buenísima para la digestión, ayuda a bajar los niveles de colesterol, es buena para la piel, para el acné. Me gusta este tipo de producto porque no tiene azúcar añadida. Y la grasa que viene no es grasa animal, viene siendo de la almendra, o sea que es más saludable. También una de otras opciones que yo tengo vendría siendo la leche de flax. Es buenísima porque tiene omega 3, fácil de digerir, no tiene la lactosa, que prácticamente a mí me molesta la digestión. Es muy rica y lo que hago es que escojo la que no tiene azúcar añadida. Una de las opciones a la hora de merendar, me gusta utilizar el cottage cheese. Yo sé que hay personas que no les gusta el cottage cheese, pero depende cómo lo uses. Lo bueno del cottage cheese, por lo menos yo agarro este que viene siendo el low fat. Puede ser el que venden en Sprout, hay varias marcas. Este de Kroger es muy rico. Y lo utilizo también encima de las ensaladas para añadir proteína. Lo utilizo también encima de los rice cakes y le pongo un poquito de mostaza. Cositas así, o sea, busco otras formas de satisfacer a las ganas de comer una merienda. Otra opción a la hora de merendar, me gusta escoger el yogur griego, este que vendría siendo el 0%. El yogur griego tiene un porcentaje más alto de proteína, los aminoácidos son más puros, es buen calcio también y sabe súper rico, la consistencia es muy rica y lo combino con la proteína en polvo, lo combino con frutas, lo combino con el whipped cream arriba. Hay muchas formas de comerse el yogur griego, te ayuda a satisfacer esas ganas de comer algo dulce. Ok, a la hora de escoger las carnes, yo prefiero normalmente lo que es el pavo. ¿Por qué? Porque el nivel de grasa es un poquito más bajo. Incluso puedo hacer igual las hamburguesas de pavo y todo. Tengo más opciones a la hora de grasa porque una hamburguesa de pavo me va a consumir mucho menos grasa que una de carne, ¿verdad? Pero a mi niña le encanta la carne y yo consigo las que es de Bison, que son bajas en grasa y son orgánicas. Quiere decir que las vacas están criadas a la naturaleza. No le dan químicos, no le ponen preservativos, hormonas, o sea que es más sanito de comer. La parte de la proteína, cuando yo escojo particularmente más lo que son los pescados, me gusta mucho el pescado, siempre escojo o el cod o los camarones o la tilapia, particularmente los que son wild caught. ¿Por qué? Porque no están criados en un farm donde alimentan a los pescados con basura, en otras palabras. Entonces, siempre me aseguro que digan, por lo menos el salmón, que digan wild caught, ¿ok? Ok, a la hora de escoger el pollo, a mi hija le encanta el pollo. Yo no soy muy amante, como les dije anteriormente, prefiero siempre el pescado. Pero me aseguro de escoger el pollo que esté libre de hormonas. Porque sobre todo para los adolescentes que están en un proceso de crecimiento, las hormonas son enemigos
para el proceso natural de crecimiento. Entonces siempre escojo los que son cage free. Cuando dice cage free quiere decir que las gallinas están criadas en la libertad, no están encerradas en una jaula y comen normalmente vegetales, comen frutas, o sea, son criadas a la naturaleza. Quiere decir que son más sanas. Voy a agarrar mis limones. Me encanta tomarme mi limón con agua calentita, tibiecita, con el vinagre de manzana cada mañana. Me ayuda para la digestión y asimilar mejor los nutrientes de las comidas del día. Okay, aquí voy a escoger lo que es la lechuga. A mí me gusta el estilo italiano, es un poquito más crunchy y dulce también. Lo bueno de las ensaladas, la uso mucho, obviamente primero porque me gusta mucho y segundo porque me da mucho volumen a la comida. Entonces a la hora de contar los macronutrientes, el hecho de tener un plato que sea un volumen grande ayuda también a la satisfacción del hambre. La ensalada es muy importante, me gusta esta. Ok, ahora la banana o el cambur como nosotros lo llamamos. La banana tenemos que tener cuidado a qué hora nos los podemos comer. Es una fruta alta en fructosa, es de digestión rápida porque tiene un nivel glicémico muy alto. Entonces lo que yo hago es que me como la banana después del workout. Es el mejor momento del día es después de hacer ejercicio, comerse una banana. Gracias por acompañarme hoy en la visita de mercado. Dale like, comparte y está pendiente en mi próximo video donde le estaré hablando de las meriendas. Así que está pendiente. Suscríbete y dale like.